Hoy nos sumergiremos en una de las historias menos contadas, pero profundamente significativas, de los primeros días del cristianismo. Imagina a un hombre que, en su búsqueda sincera de la verdad, encontró más de lo que esperaba. Un llamado que lo llevaría a tierras lejanas y a un testimonio inquebrantable. Estamos hablando de Natanael, mejor conocido como Bartolomé, uno de los 12 apóstoles, cuya vida es un faro de fe y dedicación. Su viaje, desde los olivos de Galilea hasta los confines del mundo conocido, es una saga de transformación y valentía silenciosa. Él fue uno de los primeros en reconocer la divinidad de Jesús y su vida se convertiría en un ejemplo inspirador de cómo la devoción puede florecer incluso bajo las más extremas adversidades. Listo para descubrir cómo este verdadero israelita en quien no hay dolo se convirtió en un pilar fundamental en la edificación de la fe cristiana. Entonces, prepárate para inspirarte. Antes de que su nombre, Bartolomé, fuera sinónimo de apostolado y misión, existió Natanael de Caná de Galilea. A diferencia de Saulo, quien forjó su reputación como perseguidor, Natanael no era conocido por su ferocidad, sino por su piedad y su naturaleza contemplativa. Proveniente de una modesta pero respetada familia en Caná, un lugar que pronto sería célebre por el primer milagro de Jesús, Natanael no era un hombre de grandes riquezas o poder terrenal, pero sí poseía una inmensa riqueza intelectual y espiritual. La tradición sugiere que era un estudioso devoto de las Escrituras, pasando largas horas meditando bajo la sombra de las higueras, inmerso en la Torá y los profetas. Su mente no estaba ocupada por las transacciones comerciales ni por la política de su tiempo, sino por la profunda expectativa de la venida del Mesías. Era un hombre que buscaba la verdad con un corazón puro, alejado de la hipocresía que a menudo caracterizaba a algunos líderes religiosos de la época. Su pureza de intención era tan notable que, años más tarde, Jesús mismo lo describiría como un verdadero israelita en quien no hay dolo. Podemos imaginar a Natanael como un faro de rectitud en su comunidad, un buscador sincero, ajeno a los conflictos y las persecuciones. No estaba sembrando el terror, sino cultivando el conocimiento y la fe en su interior, preparándose, sin saberlo, para el encuentro que cambiaría para siempre el curso de su vida y, a través de él, el de muchos otros. Su pasado, aunque discreto en acciones grandilocuentes, era un testimonio de una vida dedicada a la búsqueda espiritual, un terreno fértil para la semilla del Evangelio que pronto sería sembrada. Mientras Saulo se dirigía a Damasco con furia en su corazón, Natanael, bajo la sombra protectora de una higuera en Caná, buscaba la verdad con un espíritu totalmente diferente. Su camino a Damasco no fue una explosión dramática de luz en medio de la persecución, sino un encuentro personal y profundo, un momento de revelación íntima que resonaría con la misma fuerza transformadora. El catalizador de este cambio fue Felipe, uno de los primeros discípulos de Jesús, quien, lleno de entusiasmo, encontró a Natanael y le anunció: «Hemos hallado a aquel de quien escribieron Moisés en la ley y los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret». La reacción inicial de Natanael fue de escepticismo, una muestra de su intelecto crítico y su conocimiento de las profecías. De Nazaret puede salir algo de bueno. No era malicia, sino la voz de la razón y la expectativa de que el Mesías vendría de un lugar más augusto que el humilde Nazaret. Felipe, con sabiduría, no intentó argumentar, sino que simplemente respondió: «Ven y ve». Esta invitación directa a la experiencia, más que al debate, fue el verdadero punto de inflexión. Natanael se levantó de su higuera, dejando a un lado sus libros y meditaciones, y siguió a Felipe. Se dirigía hacia un encuentro que pulverizaría su escepticismo
y afirmaría todas sus búsquedas espirituales. Al acercarse a Jesús, la escena fue asombrosa. Antes de que Natanael pudiera siquiera hablar, Jesús lo vio y pronunció palabras que resonaron hasta lo más profundo de su ser. He aquí un verdadero israelita en quien no hay dolo. Sorprendido por ser reconocido por un desconocido, Natanael preguntó, ¿de dónde me conoces? La respuesta de Jesús selló el destino de Natanael. Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Estas palabras fueron un choque tremendo, no de terror, sino de revelación absoluta. No solo Jesús conocía su ubicación física, sino que veía en lo más íntimo de su alma, comprendía su búsqueda, su pureza de intención, sus meditaciones secretas. En ese instante, todo el escepticismo de Natanael se desvaneció. La incredulidad se transformó en fe rotunda y confesión. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Fue una transformación de la mente y el corazón, un reconocimiento inmediato y sin reservas de la divinidad de Jesús. Natanael no necesitó ceguera física para ver la verdad. Sus ojos espirituales fueron abiertos bajo la higuera y desde ese momento su vida tomó una nueva dirección, un propósito divino que lo llevaría mucho más allá de las quietas meditaciones de Caná. Con su corazón y mente transformados bajo la higuera, Natanael, ahora Bartolomé, se unió al círculo íntimo de los 12 apóstoles, embarcándose en la misión más grande que jamás hubiera conocido: llevar las buenas nuevas de Jesús al mundo. A diferencia de Pedro, cuyo ministerio se centró en Judea y los judíos, o de Pablo, el apóstol de los gentiles por excelencia, la misión de Bartolomé lo llevó a horizontes que muchos de sus contemporáneos apenas imaginaban, convirtiéndolo en un pionero de la fe en tierras lejanas. Tras la ascensión de Jesús y el descenso del Espíritu Santo en Pentecostés, la tradición apostólica relata que Bartolomé se dedicó con fervor a la evangelización. Sus viajes misioneros no son tan detallados en las Escrituras como los de Pablo, pero las fuentes históricas y eclesiásticas nos pintan un cuadro de un apóstol incansable. Viaje a la India. Una de las misiones más destacadas y desafiantes atribuidas a Bartolomé es su viaje a la India. Se cree que llevó el Evangelio a regiones como Kerala y Bombay, estableciendo comunidades cristianas y predicando a poblaciones diversas, enfrentando un idioma desconocido, costumbres diferentes y religiones arraigadas. Esta fue una hazaña de coraje y perseverancia, llevando la luz de Cristo a uno de los imperios culturales más antiguos y complejos del mundo. Expansión por el Oriente Medio. Además de la India, la tradición lo sitúa evangelizando en regiones como Mesopotamia, Persia, Licaonia y Frigia. En cada uno de estos lugares, Bartolomé no solo predicó, sino que también realizó milagros, sanando enfermos y expulsando demonios, lo que a menudo lo ponía en conflicto directo con los sacerdotes paganos y las autoridades locales. Armenia y el martirio. Fue en Armenia donde su ministerio alcanzó tanto su apogeo como su trágico final. Bartolomé llegó al reino de Armenia, donde se dice que convirtió al rey Polimio y a su familia, y a un gran número de sus súbditos, llevando a la destrucción de ídolos y la fundación de iglesias. Este éxito, sin embargo, provocó la ira de los sacerdotes paganos y del hermano del rey, Astiages. Los desafíos que enfrentó Bartolomé fueron inmensos: hostilidad cultural y religiosa, persecución abierta, peligros de viaje y la constante amenaza de muerte. No hay registro de que fuera apedreado y resucitado como Pablo, pero sus sufrimientos fueron igualmente profundos.
Se dice que soportó torturas extremas, manteniendo su fe y predicando hasta su último aliento. Su modus operandi era el del evangelista directo y audaz, utilizando tanto su intelecto, fruto de sus años bajo la higuera, como su fe para confrontar la idolatría y la incredulidad. Su misión no era solo convertir individuos, sino plantar semillas de comunidades que pudieran crecer y florecer. La perseverancia de Bartolomé en estas misiones lejanas subraya la profunda convicción nacida de su encuentro personal con Jesús. Este verdadero israelita se transformó en un viajero incansable, un constructor de puentes espirituales, llevando el mensaje de Cristo a confines que pocos se atreverían a alcanzar. El legado de Bartolomé, aunque menos documentado en las escrituras canónicas que el de Pablo, es no menos profundo y significativo, especialmente en las regiones donde su incansable trabajo misionero plantó las primeras semillas del cristianismo. Su influencia no reside tanto en epístolas teológicas que llegaron a formar parte del Nuevo Testamento, sino en la fundación de comunidades de fe y en el ejemplo de un apostolado que trascendió las fronteras del Imperio Romano conocido. Fundación de la Iglesia en Armenia. La contribución más prominente y duradera de Bartolomé es la fundación de la Iglesia Apostólica Armenia, junto con San Judas Tadeo. Se le considera el evangelizador primario de esta nación. Gracias a su predicación, la familia real, incluido el rey Polimio, y un gran número de súbditos se convirtieron al cristianismo. Este fue un hito monumental, llevando a Armenia a ser la primera nación en adoptar el cristianismo como religión oficial en el año 301 d.C., mucho antes que Roma. La Iglesia armenia aún lo venera como su santo patrono y uno de sus padres fundadores. Evangelización en la India. Aunque las historias varían, la tradición robusta de la Iglesia Malabar en la India atribuye a Bartolomé y Santo Tomás la evangelización de vastas regiones del subcontinente. Esta labor estableció una presencia cristiana que ha perdurado a lo largo de los siglos, a pesar de los inmensos desafíos culturales y religiosos. Su misión en la India representa un ejemplo temprano del alcance global del mensaje cristiano, modelo de coraje y perseverancia. Misionera. Bartolomé personifica la valentía de los primeros apóstoles que se aventuraron más allá de las fronteras conocidas. Su disposición a viajar a tierras lejanas, enfrentando la soledad, los peligros y la oposición, lo convierte en un modelo inspirador para todos los misioneros. Su vida es un testimonio de la convicción de que el Evangelio debe ser predicado a todas las naciones, sin importar el costo personal. El martirio como testimonio final. El legado de Bartolomé se sella con su martirio. La tradición más aceptada indica que fue desollado vivo y decapitado en Albanópolis, actual Derbent, Azerbaiyán, o una ciudad en Armenia, por orden del rey Astiages, furioso por la conversión de su pueblo al cristianismo. Su sufrimiento extremo y su muerte por la fe sirven como el ejemplo más alto de devoción inquebrantable, transformando la persecución en un testimonio poderoso que inspiró a innumerables creyentes a lo largo de los siglos. La pureza de corazón que Jesús vio en Natanael bajo la higuera se manifestó plenamente en Bartolomé como apóstol. No dejó escritos, pero su vida fue una epístola viva, grabada en el corazón de las iglesias que fundó y en el espíritu de las naciones que evangelizó. Su legado es el de un constructor de la fe, un pionero intrépido y un mártir glorioso, cuya influencia continúa floreciendo en las antiguas iglesias del Oriente y en el espíritu misionero de la Iglesia Universal. La historia de Natanael, el Bartolomé apóstol,
Es una poderosa sinfonía de fe silenciosa que culmina en un estruendo misionero. Desde la humildad de su higuera en Caná, donde buscaba la verdad con un corazón puro, hasta los confines de la antigua Armenia y la India, su vida nos ofrece un espejo en el que podemos reflexionar. ¿Cuántas veces, como Natanael, hemos dudado de que algo bueno pueda venir de donde menos lo esperamos, ya sea de un lugar, una persona o incluso de nosotros mismos? Bartolomé nos enseña que la verdadera fe no necesita un drama inicial de persecución para ser profunda y transformadora. La suya fue una conversión de la razón y el espíritu, un reconocimiento íntimo que lo llevó a exclamar: «Rabí, tú eres el Hijo de Dios». Su vida, marcada por la pureza de intención que Jesús mismo reconoció, se convirtió en un faro de audacia misionera y perseverancia inquebrantable. El verdadero israelita en quien no hay dolo se transformó en el intrépido pionero que llevó el Evangelio a tierras lejanas, dejando un legado que florece aún hoy en naciones como Armenia. La historia de Bartolomé es un recordatorio de que la fe auténtica se manifiesta no solo en grandes milagros o epístolas, sino también en la dedicación silenciosa, la valentía para ir más allá de lo conocido y la disposición a pagar el precio final por la verdad. Su martirio no fue un final, sino un testimonio eterno de que una vida entregada a un propósito superior puede trascender el tiempo y las fronteras. Así, al contemplar la vida de San Bartolomé, somos invitados a preguntarnos: ¿estamos, como él, bajo nuestra propia higuera, buscando la verdad con un corazón sincero? ¿Estamos dispuestos a ir y ver, a dejar que nuestros prejuicios caigan ante la evidencia de la gracia divina? Su legado es un faro de esperanza que nos asegura que la transformación es posible para todos y que la semilla de la fe, una vez sembrada, puede crecer hasta alcanzar los rincones más remotos del mundo, incluso a través de los corazones más discretos. Si esta historia ha resonado contigo, te animamos a compartirla y a explorar cómo la fe de hombres y mujeres como Bartolomé sigue inspirando vidas hoy.